días a todos y bienvenidos a este webinar sobre gestión de los riesgos psicosociales en el sector minero. Soy Anabel Fernández, CEO de AFOR, consultora especializada en salud psicológica en el trabajo, y hoy seré la encargada de moderar este evento sectorial. Contaros, por si es que alguno de vosotros es la primera vez que acudís a este tipo de formato, que AFOR, dentro de sus estrategias de research y con objeto de brindar también contenidos especializados, iniciamos ya en el 2020 este tipo de foro sectorial especializado, habiendo realizado ya en el 2020 foros sobre sector sanitario, educativo y también sobre banca y aseguradora. Tenéis toda la información disponible en el blog de nuestra página web. Bueno, probablemente hoy todos los asistentes que hoy aquí nos acompañáis de diversos países del mundo seréis en vuestra mayoría pues, especialistas en el sector. Por lo que sería redundante contaros a vosotros, ¿no? Que la profesión minera pues, históricamente ha sido considerada como una ocupación peligrosa. El entorno de trabajo de una mina sabemos que está asociado con condiciones de trabajo que constituyen pues, una fuente de peligros, ¿no? Y posibles riesgos para los trabajadores, entre los más comunes pues, la falta de luz natural, el espacio de trabajo en ocasiones incómodo y también la baja calidad del aire por la alta humedad que se produce y también por la contaminación. Hoy queremos olvidarnos un poco de todo eso, que son condiciones de trabajo pues, inherentes y propias del sector, para centrarnos en otro tipo de riesgos asociados a las condiciones de trabajo, pero sobre todo vinculados a los riesgos psicosociales, ¿no? Sabemos que están presentes en todas las actividades profesionales y sabemos también pues, que en estos tiempos de pandemia las empresas mineras no han sido ajenas, ¿no? A los impactos del COVID-19. De hecho, en muchos países pues, esto ha supuesto la paralización parcial o total de la actividad para garantizar pues, la prevención del contagio entre sus trabajadores, ¿no? Estos cierres también parciales o totales, pues inevitablemente han supuesto para los trabajadores determinada exposición a incertidumbre, miedo y también puede haberle ocasionado pues, situaciones de estrés y ansiedad. Y hoy nos vamos a ocupar específicamente de eso. Hoy contamos con 4 magníficos ponentes, a los que quiero de nuevo dar las gracias por acompañarnos hoy. Ellos van a compartir las buenas prácticas que han puesto en marcha en sus organizaciones para la gestión de los riesgos psicosociales, así que bueno, paso a presentárselos. Vamos a contar con don Gonzalo de la Sierra, que viene desde Argentina. Buenas tardes, Gonzalo. Él es gerente general de MEOP ART. Tendremos también el placer de contar con el doctor Javier Llaneza, que viene desde España. Él hoy es actualmente presidente de la Asociación Española de Ergonomía, pero bueno, Javier aporta una dilatada experiencia profesional en Arcelor. Contamos también con la doctora Margarita Bejarano, que viene desde México. En concreto, ella es directora del Clúster Minero de Sonora. Y tenemos también la suerte de que nos acompañe en este foro doña Iliana Rodríguez, que viene desde Ecuador. Doña Iliana es VP de Recursos Humanos de Lundin Gold. Así que, de nuevo a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos hoy. El formato de este evento es un formato muy dinámico, donde cada uno de los 4 ponentes compartirán las buenas prácticas llevadas a cabo por sus organizaciones en intervenciones de 10-15 minutos y al final dispondremos de un espacio para preguntas y reflexión conjunta de todos los asistentes, ¿no? Donde, por supuesto, todos los que nos acompañáis hoy pues podréis a través del chat lanzar a los ponentes aquellas cuestiones que os hayan suscitado mayor interés o aspectos que queráis consultar. Vamos a empezar por don Gonzalo de la Sierra. Gonzalo es licenciado en Administración, tiene además estudios adicionales en Economía Social y Cooperativismo. Es miembro fundador del equipo de extensión para el proyecto de intercambio de conocimientos entre yacimientos de Marcellus en Estados Unidos y de Vaca Muerta en Argentina con la Universidad de Penn State University y actualmente es el gerente general de MEOP ART Mutual, la primera aseguradora de riesgos del trabajo mutual de Argentina y también es docente de la Facultad de Ciencias de la Organización de la Universidad de Flores. Así que Gonzalo, empezamos contigo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, espero que todos estén bien. Gracias Ana por la convocatoria y agradezco y un placer también compartir experiencias con el resto de los panelistas y todos los que estén convocados en este foro. Como vos bien dijiste, riesgos psicosociales en el trabajo, creo que en el 2020 es un tema que en Argentina empezó a desarrollarse un poco más y te comento
la experiencia que nosotros abordamos desde MEOP ART Mutual, que es la primera aseguradora de riesgos del trabajo mutual de Argentina. Nosotros bogamos dentro de nuestras virtudes y nuestros valores la preocupación por los demás, la ayuda mutua y la solidaridad. Por ello mismo creamos, además de la cobertura tradicional en riesgos de trabajo, cobertura de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, creamos el año pasado un plan de concientización en cultura preventiva y dentro de este plan de concientización un dispositivo de contención de riesgos psicosociales en el trabajo. En Argentina, la ley de riesgos del trabajo data de 1995-96 y con un espíritu prevencionista, y con el paso del tiempo se ha ido desarrollando y el espíritu ha ido cambiando y hoy es más de curación y un espíritu indemnizatorio. Entonces, nosotros que hace 3 años que estamos insertos en este mercado asegurador, dando cobertura sectorial, actividades dentro de las actividades mineras, lo que es específicamente hidrocarburos y energía, y todo lo que está, los servicios alrededor de estas actividades, nos propusimos hacer algo distinto y hacer lo que yo llamo quizás, y el equipo mío de trabajo, prevención de la prevención. Ir un poquito más atrás de lo que se puede llegar a hacer con seguridad de higiene. Entonces el año pasado, rápidamente en abril, a inicios de la pandemia, pusimos en marcha este dispositivo de contención de riesgos sociales con el objeto de concientizar y de hacerlos visibles, de ponerlos en la mesa, de que riesgos psicosociales en el trabajo existen. Entonces, fuimos la primera aseguradora de riesgos del trabajo que en Argentina empezó a hablar de riesgos psicosociales en 25 años, con lo que esto nos empezó a traer un montón de experiencias que empezaron a ser enriquecedoras. Y entonces el trabajo en el 2020 fue, como les decía antes, visibilizar y concientizar puntualmente sobre qué eran los riesgos psicosociales. Y a medida que nosotros creábamos estas charlas, talleres, grupos de comunicación con referentes de recursos humanos y demás, de las organizaciones que están asociadas a la aseguradora, empezamos a destacar que habían diferentes grupos de personas que estaban expuestos a diferentes riesgos. Estaban aquellas personas aisladas, suspendidas por ser grupo de riesgo, aquellos grupos que estaban yendo a trabajar con nido y aquellos grupos que estaban haciendo telemedicina, teletrabajo. Cada uno con diferente exposición a diferentes riesgos. El primer trabajo fue entonces trabajar de manera conjunta con recursos humanos, con el Departamento de Recursos Humanos, de Seguridad e Higiene, para darle herramientas a cada uno de ellos para que puedan llegar a contener, en base a esto, a sus equipos de trabajo. Entonces, el desafío 2020 fue concientizar y visibilizar riesgos psicosociales. El desafío que hoy estamos trabajando es empezar a poder desarrollar algunos criterios y algunos programas de ayuda a los empleados, en conjunto con AFOR, para las grandes cuentas nuestras, que son las que quizás tienen mucho dentro de la siniestralidad, tienen mucho más impacto los riesgos psicosociales. Empezamos a trabajar en conjunto para poder mitigar esta exposición a riesgos. Y ese es el desafío que empezamos a plantear a partir de noviembre del año pasado y principios de este año. Para continuar con ello, y a través de este programa de ayuda al empleado, para continuar en la parte de lo que sería empezar a medir cuáles son los riesgos sociales, ya sea con instrumentos, con diferentes acciones, para poder empezar a tomar acciones ya concretamente sobre algunos tipos de trabajo. Nos encontramos este año en que desarrollamos grupos de difusión donde vamos informando, nuestro equipo de asistentes sociales, psicólogos y demás, van informando o van compartiendo experiencias y comentarios en este grupo de difusión a todo el resto de los equipos de recursos humanos de cada una de las empresas asociadas a la ART. Nos encontramos que es un trabajo súper desafiante, porque tuvimos el desafío el año pasado de ser visibles los riesgos psicosociales en el trabajo,
y este año poder empezar a implementar ello. ¿Qué nos dimos cuenta? Que hoy en día hay una bomba de tiempo, que es una de las características de riesgos sociales, que hoy quizás es la interrelación de riesgos. Hoy en el sector minería, que es donde nos encontramos hoy en el foro, nos encontramos en que hay exposición al trabajo nocturno, ansiedad, angustia. Quizás la parte administrativa está haciendo teletrabajo, entonces se están empezando a exponer a un nuevo riesgo, quizás que sea el aislamiento laboral, pero también nos dimos cuenta o nos empezamos a dar cuenta que nos estamos olvidando de potencialmente un riesgo, que es el aislamiento familiar, de todas aquellas personas que pernotan y que están trabajando dentro del campo y que por 14 días no pueden visitar a su familia. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser en conjunto, es un trabajo que en Argentina, como no hay una ley que hoy implique gestionar los riesgos psicosociales, prácticamente esa voluntad, la voluntad de MEOPA RT Mutual existe en colaboración con los trabajadores y las empresas asociadas, pero también me parece que, y aquí quizás podamos dar un punto para el debate final, quizás estamos cada uno de nuestros países, está en diferente horizonte de tiempo para trabajar todo lo que es riesgos psicosociales, hay algunos que ya están mucho más avanzados, pero me parece que la interrelación entre diferentes instituciones y entre diferentes saberes es la que va a potenciar la mejora de la calidad de vida de las personas en materia de riesgos psicosociales. Nosotros estamos implementando, y también agradezco a AFOR y agradezco a una universidad, a la Universidad de Flores de Argentina, en poder trabajar en conjunto porque tanto la academia como consultora especializada, como aseguradora, como el empleador y como los trabajadores, creo que ahí está la interrelación y la integridad para llevar adelante esto de que es implementar y poder empezar a medir riesgos psicosociales en la actividad. Y a través también de saberes transversales, no solamente que aborden este tipo de temas en Argentina, psicólogos o profesionales en seguridad e higiene, sino que sea un análisis transversal. Licenciados en administración, psicólogos laborales, seguridad e higiene, ergónomos, para que de esta manera podamos empezar a implementar, más que nada ya pasamos la parte de concientización, que podamos empezar a implementar acciones en lo que es materia de riesgos psicosociales. Eso es un poco, sin sacarle tiempo al resto de los ponentes, pero creo que es un poco el panorama hoy en Argentina en lo que es riesgos psicosociales y en lo que es el sector minería. Muchísimas gracias, Gonzalo. He tomado nota, ¿no?, de parte de lo que comentabas y lo rescatamos luego en la puesta en común, porque sin duda esa interrelación de riesgos, ¿no?, y cómo cada vez más se desdibuja lo que es el ámbito exclusivamente profesional de lo que es el ámbito personal, bueno, creo que tiene para organizar otro foro específico en relación a esto. Muchísimas gracias. Exacto, gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Ahora a continuación vamos a dar paso al doctor Javier Llaneza. Él, además de ingeniero, es psicólogo, aporta más de 35 años de experiencia en gestión de seguridad y salud en el sector minero. Y yo, además de Javier, he de decir que es una persona, lógicamente, a la que admiro muchísimo, profesional y personalmente, que es un auténtico comprometido con la salud mental, ¿no? Y le doy hoy las gracias por haberse buscado un ratito para acompañarnos. Gracias, Javier. Adelante. A ver, bueno, esta es la pantalla, ¿verdad? Y esta, digo la pantalla, pero aquí estoy yo, se lo decía antes de empezar, que vean todos que, bueno, mi formación como ingeniero me ha permitido estar durante 35 años pues en primera línea de lo que es la salud laboral en campo, ¿no? Por eso a veces soy especialmente crítico e incluso ácido con aquellos que no han trabajado nunca, lo digo en el sentido de haber estado en la planta, que no han salido del ámbito académico, que no han salido del ámbito del laboratorio y son capaces de hablar sobre el mundo del trabajo. Y sobre todo en este caso, porque estamos hablando del sector de la minería, que es un sector que tiene sus particularidades. Y desde luego, para estar trabajando en
en el campo tan importante como es la seguridad, la salud de los trabajadores, pues para eso creo que es absolutamente relevante conocer las condiciones de estas instalaciones. Bueno, vamos a hablar de factores de riesgo psicosociales, y los factores de riesgo psicosociales son básicamente los factores individuales o personales del trabajador, las condiciones del medio ambiente de trabajo y también unos factores externos, ¿de acuerdo? Esta es, por una parte, la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, y por otra parte, dado que estamos en México, pues he tenido que hacer también referencia a la NOM 035, que aborda específicamente los factores de riesgo psicosociales. Pero más allá de las definiciones y más allá de las diferentes categorías, creo que también es muy importante conocer de qué estamos hablando. Porque este sector tiene unas especiales características y, como Anabel Fernández nos ha recordado, hemos visto la salud mental, los riesgos psicosociales en otros sectores. Y es bien evidente que el sector de la banca, que el sector de los servicios o que el sector de la sanidad, todo el mundo percibe que tienen unos factores de riesgo específicos y que el sector de la minería tiene unos factores de riesgo específicos y que no son los mismos. ¿De qué estamos hablando? Tengo que reconocer que estuve haciendo una revisión de las investigaciones, porque no solamente cuando uno realiza una presentación debe hablar desde su experiencia o desde sus conocimientos, sino también revisar y ver qué es lo que se ha hecho en otros países, en otros lugares, desde una perspectiva, digamos, de conocimiento de la investigación. Y en ese sentido hay muy poquitas publicaciones, pero hay algunas hechas fundamentalmente en Australia, que es un continente, es un país grande y con unas distancias muy, muy enormes. Y algunas de esas prácticas han sido retomadas por países como Canadá, y estoy seguro también que Zenaida reconocerá, por ejemplo, o Margarita, la importancia de los trabajos de los australianos en este campo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Yo trabajé durante 3 años específicamente en el sector de la minería a cielo abierto, pero durante 32 años en ArcelorMittal, que tiene también un importante número de yacimientos. Tiene, por ejemplo, en México Las Truchas y tiene otras explotaciones mineras, ¿de acuerdo? Entonces, conozco de primera mano lo que es un sector duro, un sector que tiene también muchos prejuicios. Es decir, un minero tiene una capacidad de sufrimiento, lo que hoy en día se llama resiliencia, ¿no? Parece ser que las determinadas palabras van por modas, pero de alguna manera ya Nietzsche hablaba de que lo que no te hace más fuerte te acaba matando. Y saco la palabra resiliencia porque la OIT pues va a hacer como lema de la seguridad, del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, justamente la resiliencia. Si el virus no nos ha matado, podemos seguir celebrando foros como este, donde hablaremos también, estoy seguro, Anabel, de otros sectores. Porque todos son diferentes, y creo que esa es una de las grandes particularidades de AFOR, que aborda la salud mental dependiendo del sector. En el ámbito de la minería, quejarse de estrés, si esto fuera posible, no hace mucho tuve la oportunidad de escuchar una antigua declaración del presidente de México, de López Obrador, donde decía que entendía, por una circunstancia de un cambio, una persona del gobierno, que quejarse del estrés era cosa de los burgueses. Bueno, pues quejarse del estrés era una cosa absolutamente impresentable dentro de la minería, porque si algo que caracteriza al minero es una gran resistencia. Y desde luego hay un cierto prejuicio respecto a la salud mental. Cualquier persona, y hay una cierta estigmatización, y la estigmatización acarrea un acoso laboral. Quien es blando en el ámbito minero tiene menos probabilidades de sobrevivir. Pero luego además estamos hablando de un trabajo que te aleja de la familia. Es un trabajo distante, es un trabajo a cientos y cientos de kilómetros, es un trabajo donde hay sistemas de fly-in, fly-out, es decir, los trabajadores toman su avión, como algunos colegas que yo he conocido en el ámbito de las plataformas petrolíferas, verá, Zenaida, es decir, están 3 semanas trabajando en la mina, viviendo en la mina, sin el apoyo familiar, sin ese tipo de apoyos emocionales tan importantes, y desde luego la distancia y el aislamiento de la familia es sin duda alguna un factor de riesgo psicosocial. Pero luego además tenemos horarios de trabajo, donde los ciclos trabajo-casa hay
lo que he mirado, digamos, en las investigaciones, hay muchísimas modalidades, hay muchísimas variedades, del orden de más de 70 variedades que tienen que ver con la duración de la jornada, tienen que ver con los ciclos de trabajo, tienen que ver con las semanas de trabajo, con las semanas de descanso, ¿verdad? Pueden ser 3 semanas trabajando, puede ser una semana de descanso. O sea, son muchas variables. Y luego están las dificultades enormes de conciliación. Cuando uno está durante 3 semanas aislado de la familia, y no siempre en la minería, ahí donde está el yacimiento, hay posibilidades de conexión para todos los mineros, pues hay ese distanciamiento. Y ese distanciamiento no hay nada más importante que el apoyo social, que el apoyo de los compañeros. Sí, hay algo más importante, que es el apoyo familiar, que es el afecto, que es la esposa o el esposo, porque hay muchísimas mujeres en el ámbito de la minería. También quiero aprovechar la ocasión para comentar también que una asociación española de mujeres en minería, pues probablemente están escuchándonos y participando en este foro, y ojalá que en el próximo encuentro tengan una participación mucho más activa. Entonces, de todas estas variaciones, me he encontrado que no hay conclusiones definitivas sobre la salud mental de los mineros con relación a otros colectivos. Es decir, y los estudios no son en absoluto concluyentes. Por una parte, es evidente que hay, como las jornadas de trabajo son muy largas, hay fatiga, hay dificultades para conciliar el sueño, por todo lo que implica la ruptura de los ritmos circadianos. Hay irritabilidad, hay miedo, hay errores, hay adicciones, hay también suicidios, porque hay unas tasas de suicidios más elevadas sí en este sector que en otros sectores. Pero por contra, justamente por ese carácter fuerte, por ese carácter, entre comillas, perdóname, macho de los mineros, hay también menores tasas de depresión, de ansiedad y de estrés. Y obviamente la pérdida del apoyo familiar se ve compensado por un apoyo gremial, un apoyo colectivo, un apoyo social, un apoyo de los compañeros. No necesariamente, muchas veces en lo que he leído, con los cuadros dirigentes, que evidentemente en la gestión de los riesgos psicosociales para tener un papel capital. De la NOM 035, creo que los colegas mexicanos y otros países de otros colegas donde existe una norma legal tienen, desde mi punto de vista, una ventaja suplementaria. Nosotros, como Anabel sabe, no tenemos una norma específica para gestionar los riesgos psicosociales. Estamos, con mucha ilusión, esperando una norma ISO, ¿verdad?, que es la 45003, para que, de alguna manera, tengamos al menos, o tengan al menos los empresarios desde el punto de vista técnico, las cosas claras, no solamente para medir, sino también para gestionar, porque evidentemente los que me conocen saben que es mucho más importante tomar medidas en el ámbito de la salud mental, mucho más importante, y más en estos momentos, después de la pandemia, tomar medidas que medir. Medir muchas veces es la excusa para procrastinar, para no hacer nada y para demorar eternamente la intervención, la solución de los problemas de salud mental. Desde luego, de todos los factores de riesgo más específicos de la minería y más importantes, por lo que he visto, es desde luego la carga de trabajo. Y la carga de trabajo implica las exigencias psicofísicas a las que una persona está sometida durante el desarrollo de trabajo. Estamos viendo que las jornadas de trabajo son más largas. Estamos viendo que no hay el número suficiente de pausas. Y esa carga de trabajo es, por lo tanto, cuantitativa, es cognitiva, es mental, es emocional. Como consecuencia de la fatiga y de no haber descansos, hay más responsabilidad y también más miedo, pero miedo de cometer errores, miedo de tener un grave accidente. En el ámbito minero, los accidentes tienen unas consecuencias o muy graves o mortales, pero no solamente para el trabajador que maneja la máquina, sino también para los compañeros. Y esto, desde luego, es una preocupación y un miedo excepcional, sobre todo por esa solidaridad y ese apoyo social, ese gran compañerismo que existe cuando estás alejado de la familia, cuando estás alejado de los hijos y sabes que no puedes volver hasta la tercera o la cuarta semana, ¿verdad? Evidentemente, cualquier carga de trabajo que no esté debidamente gestionada genera una fatiga. Las fatigas, pues tenemos ahí todas las que son posibles, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, de todos los factores de riesgo, un elemento diferencial es la carga de trabajo. Quizás también en el ámbito sanitario haya una carga de trabajo, pero hay una parte, digamos, emocional, de trabajo emocional, en lo que es el trato con el paciente, con los familiares del paciente, que desde luego en la minería no lo hay. Y como decía antes, medir no es lo más importante. Lo más importante es la gestión. La carga mental es un concepto del que sí ya tenemos una norma ISO, también en México, también en Argentina, que es la ISO 11075, hay 3 partes, ¿vale? Y básicamente estamos hablando de la percepción de la información vía
de los diferentes sentidos, auditiva, visual, táctil también, y el procesamiento de esa información. Y lo más importante, el tiempo, ¿no? Porque la cantidad y la complejidad de información, independientemente de cuál sea la vía de llegada a nuestro cerebro de esa información, de esos datos, es el tiempo del que disponemos para dar una respuesta. Y aquí tenemos la norma a la que me refería en la versión española, que es una ISO, ¿verdad? Y que es una norma también muy interesante. Desde luego en la minería no hay subcarga mental. Puede haber momentos por circunstancias ajenas al proceso productivo, porque como bien saben, cada minuto que se pierde en la minería son miles de dólares, miles de dinero. Y por lo tanto hay que evitar situaciones de subcarga. Los camiones son muy costosos, las máquinas son muy costosas y es necesario amortizarlo. Por lo tanto, las situaciones de subcarga tienen que ser corregidas y las situaciones de sobrecarga tienen que ser gestionadas, sobre todo cuando superan los límites del trabajador y generan la fatiga y las consecuencias de la fatiga, que es una fatiga crónica y por lo tanto una mayor probabilidad de cometer errores. No se me olvida que los errores o que las situaciones no gestionadas generan lo que llamamos una baja laboral, ¿no? Y cuando el trabajador pues tiene un proceso depresivo, tiene un proceso de ansiedad, se encuentra mal con él mismo y es algo que puede llevar a no continuar trabajando, es una situación de incapacidad temporal, esto significa ir al médico de cabecera, al médico de familia o al médico de atención primaria y diagnosticar unos daños que desde luego asociados a ese tipo de conductas adictivas pueden ser cardiopatías, pueden ser problemas, digamos, no solamente somatizados, sino también problemas fisiológicos asociados a esos malos hábitos, ¿de acuerdo? Y ello va a significar un proceso de IT por parte de atención primaria de lo que es salud pública, ¿no? Por lo tanto, el papel de la prevención psicosocial, de la protección de la salud mental, se juega, desde mi punto de vista, dentro de la gestión de los riesgos laborales en las empresas, se juega dentro de los servicios de prevención, se juega dentro del ámbito de lo laboral, ¿vale? Desde luego, se ha hecho muchísimo para la prevención de la fatiga en el ámbito de la minería. Los propios trabajadores son capaces de percibir que su estado no es el más adecuado, quizás también como consecuencia de esa soledad y de esos malos hábitos. Una mala noche puede ser para el propio trabajador responsable una manera, siempre y cuando, por eso estoy hablando muy importante de la gestión, siempre y cuando no conlleve castigo, ¿ve? Una manera de declarar que su estado no es el más adecuado para trabajar ese día. Si eso no lleva compensación, estamos haciendo más seguridad por la empresa. Si estamos castigándolo, estamos facilitando que el trabajador oculte su estado de inseguridad para trabajar. Por eso es muy importante la gestión de las personas dentro de las organizaciones como una manera también de prevenir los riesgos laborales. Por supuesto, Caterpillar ha sido una de las grandes compañías fabricantes y de equipos en el sector minero en dotar de los sistemas de detección de la fatiga, ¿verdad, Margarita? Sistemas que permiten gestionar que los trabajadores empiezan a tener unos indicadores a nivel electroencefalográfico o a nivel de movimiento palpebral, que eso nos dice que ese camión tiene que parar. Porque la probabilidad de que haya un daño, de que haya un riesgo, es proporcional justamente a esos indicadores fisiológicos. Nada justifica, por lo tanto, que siga trabajando ese trabajador, porque también aquí entramos con otro tema muy interesante y que toca con la macroergonomía, que es la human factor, la ingeniería de los factores humanos y, desde luego, la probabilidad de accidente. Y, por supuesto, la conducta, pero no siempre los accidentes tienen por origen o por un factor relevante la conducta del trabajador, sino también muchas veces la conducta organizacional, por acción o por omisión. Y aquí también quiero referirme, porque en mi papel como perito ergónomo me he encontrado casos en los que no haber gestionado adecuadamente esos indicadores de fatiga, esos indicadores de la salud mental, fue considerado por el juez como un agravante, como una responsabilidad extra por parte del empresario por no haber tomado medidas a tiempo. Obviamente, y a cabo, la carga de trabajo tiene que ser valorada de diferentes maneras. El trabajador puede percibir que tiene una carga de trabajo que no se corresponde con la realidad,
con el trabajo prescrito, ¿de acuerdo? Que sería la carga subjetiva o la carga sentida, que también va a depender del estado de fatiga previo. No todos los días estamos igual en el trabajo, ¿verdad? Hay una situación que nos hace menos fuertes o más fuertes. Por lo tanto, carga de trabajo prescrita, ¿qué es lo que tiene que hacer en la jornada de trabajo el trabajador, el minero hoy? Carga de trabajo real o vida y luego la carga de trabajo subjetiva o sentida. Todos sabemos lo que es esa percepción subjetiva de las cosas, del tiempo o del trabajo. Cuando un trabajo nos está apasionando, nos está enamorando, el tiempo pasa delante del ordenador, ¿verdad? Bien. La salud mental no puede seguir esperando. La salud mental no puede estar permanente esperando a una evaluación de riesgos psicosociales, porque los riesgos psicosociales, la gestión de los riesgos psicosociales, y más en estos tiempos de pandemia, y lo he mencionado muchísimas veces, es algo que requiere adoptar medidas de protección. Medidas de protección. Igual que hay cascos para la cabeza, tiene que haber protección para la salud mental. No podemos hacer evaluaciones, no podemos discutir las metodologías, tenemos que actuar. Y tenemos referencias ya de hace muchos años en el Instituto, por ejemplo, Nacional de Higiene de Trabajo, que es los programas de ayuda al empleado, ¿verdad? Que es una herramienta de protección y de promoción de la salud de los trabajadores desde el ámbito de la salud mental. Una protección, una promoción y una gestión a través de personas cualificadas, de psicólogos expertos en el ámbito clínico, de psicólogos expertos también en el ámbito minero, ¿verdad? Por lo tanto, acabando, la gestión de los riesgos psicosociales no es la medida, no es la evaluación. La gestión de los riesgos psicosociales es la gestión adecuada a cada momento. Es priorizar la intervención, es gestionar la salud mental del trabajador. Y en ese sentido hay que empezar a analizar los indicadores. Hay que empezar, permitirme la expresión, a hacer una minería de datos dentro de la minería. Datos que tienen que ver con la salud laboral, datos que tienen que ver con la salud mental, porque hay indicadores de conductas suicidas, hay indicadores de baja, hay indicadores de fatiga, hay muchísimos indicadores. Ya que hemos sido capaces de gestionar digitalmente la fatiga dentro de un gran camión, ¿cómo no vamos a ser capaces de explotar todos esos datos? Y es también gestionar la salud mental del trabajador, entendiendo siempre lo que es el trabajo prescrito, lo que es el trabajo real y el trabajo sentido, ¿vale? La fatiga puede ser un riesgo, puede influir otros riesgos. Podemos ver que la fatiga puede generar accidentes de trabajo y desde luego los accidentes de trabajo, el análisis y la prevención, ahí no puede esperar. Yo siempre lo digo, no hay atrapámetros, no hay caidómetros, no hay ninguna medida de este tipo de riesgos que son, no hay sobreesfuercímetros, no sé si me estoy explicando. El riesgo más común en el ámbito del trabajo es el sobreesfuerzo. ¿Qué hace? Se actúa. En la salud mental y más en estos momentos con la pandemia tenemos que actuar ya. Tenemos que prevenir esas condiciones de inseguridad derivadas de esas características tan específicas, tan particulares que tiene el trabajador minero. Tenemos que gestionar la fatiga en los lugares de trabajo. Tenemos que gestionarlo. ¿Y gestionar lo que implica? Implica a todos, implica a los trabajadores, implica a los directores de recursos humanos, implica el trabajo de los psicólogos clínicos, de los psicólogos también en el ámbito de la salud pública. Y todos esos datos, que son enormes, la cantidad de datos que tenemos, gestionarlos, explotarlos, hacer esa minería de los datos, ¿vale? Y en ese sentido tengo que trasladar esta información que me pareció muy, muy relevante, que es un documento hecho para las familias de los mineros, porque las familias, estamos hablando de los mineros, pero una familia que esté a 300 kilómetros o a 3.000 kilómetros del lugar de trabajo del marido está sufriendo, están echando de menos al padre o a la esposa. Por lo tanto, este es un documento que me parece muy interesante y no lo he explorado todo, pero creo que puede ser muy útil para ver qué otras cosas se han hecho. Es un documento australiano que ha sido, digamos, recuperado y actualizado por los canadienses y ahí está la dirección para aquellas personas y creo que puede ser útil lo que he visto. Bueno, si un trabajador se considera sobrecargado y dice no puedo más, y sobre todo en ese ámbito, que sea como la salud mental, si un trabajador se queja en el ámbito de la minería, van a estigmatizarle, van a llamarle blando, van a llamarle, bueno, muchísimas cosas que no quiero repetir aquí porque hoy en día sería políticamente incorrecto. Pero hace muchos años en los países duros, ¿verdad, Margarita, que se está riendo? En estos países duros sabéis cómo iban a tratar a esos poco machos, entre comillas, ¿verdad? Bueno, y porque muchas veces lo que significa es no querer trabajar, no. Cuando alguien se queja lo quieres trabajar mejor, lo quieres trabajar con seguridad. De hecho, en la legislación española, cuando un trabajador dice que hay riesgos no trabajo, tiene la protección de la autoridad laboral, ¿vale? Trabajar más horas no supone producir más. Y aquí tenemos a un sociólogo, a Bauman, que a mí me encanta. Él habla del trabajo líquido y del trabajo sólido, ¿verdad? No tiene que ver
ni con la minería ni con otros sectores. Un trabajo puede ser líquido o sólido en la minería, depende de cómo esté gestionado. Y bueno, la frase es que uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Pero desde luego creo que en la salud mental debemos empezar a cambiar el paso. Bueno, pues ha sido muy rápido, pero muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias, Javier. Bueno, creo que después de tu magnífica intervención, todos los asistentes compartirán conmigo esto que comentaba en tu presentación, ¿no? Que es indiscutible el mensaje activista, ¿no? Y apasionado que pones en torno al cuidado de la salud mental. Yo he tomado nota de 3 cosas que me han parecido muy interesantes. Lo referente al aislamiento familiar, ¿no? Que es una condición que se da en el sector, y esa posible falta de apoyo familiar que podamos adicionar en un momento como el de hoy, que cuando la familia se encuentra lejos, ¿no? A 300 kilómetros, también el nivel de preocupación, ¿no? que tiene el trabajador o la trabajadora minera se habrá visto incrementado, ¿no? por la situación de pandemia inevitablemente, ¿no? Me ha notado también que pudiésemos estar hablando de un colectivo mejor entrenado, ¿no? o como está ahora de moda, ¿no? Con una capacidad de resiliencia mayor debido a las circunstancias. Igual tienen muchas cosas que contarnos, ¿no? Estos profesionales sobre la gestión y el manejo del estrés y sobre todo en la necesidad de pasar a la intervención y que adoptemos medidas de protección de la salud mental, además de hacer evaluaciones, ¿no? Y fijaros que sobre esto, lo apuntaba también Javier, la futura ISO 45003 hace especial hincapié, ¿no? En que implementemos sistemas de gestión y no nos quedemos únicamente en la evaluación, ¿no? Sino que podamos implementar estos programas de mejora continua. Genial. Bueno, pues ahora la siguiente ponente es la doctora Margarita Bejarano. Ella es directora general del Clúster Minero de Sonora desde su fundación en 2015. Doña Margarita es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión Social por el Colegio de Sonora. Aporta 8 años de experiencia en el sector y actualmente, como os comentaba, pues dirige el clúster de Sonora, desempeñándose como responsable del diseño y ejecución del modelo de vinculación de la industria minera sonorense, ¿no? En poco tiempo ha conseguido posicionar al clúster como el más grande de su país y también pues, con un modelo de trabajo integrador que promueve la cooperación y el desarrollo económico y social mediante pues, el fortalecimiento de la cadena de valor minero y la integración con proveedores locales. Así que adelante, Margarita. Muchísimas gracias, Anabel. Un gusto y un honor de verdad estar con ustedes. Buenos días desde Sonora, el corazón minero del mundo. Yo sé que de México, perdón. Yo sé que para ustedes en muchos lugares son ya tardes, para nosotros es todavía temprano. Y bueno, tengo menuda tarea en exponer después del doctor Llaneza, porque bueno, sus intervenciones siempre son fabulosas, son magistrales y después de lo que él nos ha compartido, bueno, creo que ya es poco lo que pudiéramos aportar. Sin embargo, agradezco mucho la oportunidad que nos ofrecen de poder compartir un poco de lo que hacemos en minería, no solamente en Sonora, sino en México y bueno, el esfuerzo que se hace a través del Clúster Minero de Sonora por compartir buenas prácticas y por acercarnos cada vez más a la buena minería que todos merecemos y sin la cual además no podríamos como sociedad global existir, ¿no? Entonces, bueno, solo para poner en un poco contexto de lo que representa el sector minero en México, no voy a ahondar mucho en estas cifras, les voy a referir al documento del Informe de Sustentabilidad 2020 de la Cámara Minera de México que publicaron hace unas semanas y hay ahí información muy interesante para justamente ubicar a México como un importante productor minero en el mundo con más de 17 minerales que están ostentando primeros lugares de producción a nivel internacional, pero sobre todo y más que esas mediciones de producción, también posicionar al sector minero como un sector que genera una importante derrama económica, pero que además está trabajando de la mano con las comunidades donde la actividad se desempeña y atendiendo los factores esenciales del desarrollo humano de sus colaboradores, de sus familias y pues de la población.
En el caso de Sonora, acá lo ubican en el mapa, estamos en el extremo norte de México y somos el corazón minero de México, no solamente porque participamos desde este estado con más de 1/3 de la producción minera nacional y porque la actividad se realiza en prácticamente toda la geografía del estado y su importante aportación a la generación de empleos. Somos un estado con una riqueza geológica muy interesante. Hay 48 minas activas actualmente en el estado, más de 200 proyectos de exploración, algunos ya un poco en etapas avanzadas que próximamente serán minas. Y somos el primer productor nacional de oro, de cobre, de wollastonita, de grafito, molibdeno y carbón, entre otros primeros lugares de producción nacional y obviamente con esta relevancia que el sector tiene en Sonora, pues estuvimos llamados a conformar un clúster que nos agremie como sector para tratar de reproducir, pues bueno, las buenas prácticas que se generan en el sector. Y en el caso de la minería en México, el mencionar que es una actividad que es segura a pesar del riesgo que implica y que es una actividad que dignifica la vida de sus colaboradores. Y bueno, ahí me, me- 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 no pude evitar ponerles esta foto, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de la Caridad, que está aquí en una de las minas más grandes de Sonora, donde hijos, hijas de colaboradores de la mina de Grupo México y otros miembros de la comunidad, pues reciben clases de música, ¿no? Y cómo esto tiene siempre que ver con todo esto que abona al mejor desenvolvimiento de los colaboradores, pero de las comunidades, ¿no? Y el hecho de tener un fuerte compromiso asentado desde la Cámara Minera de México y las empresas afiliadas a este organismo, tanto como al clúster más en lo local, tiene que ver con que reconozcamos que el trabajo desde la minería es un medio también para dignificarnos, para mejorar la calidad de vida y para atender pues algunos de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y en el caso particularmente de la seguridad y de la salud ocupacional, nos tomamos muy, muy en serio esto. Evidentemente hay muchos retos, evidentemente hay mucho por hacer, pero particularmente el tema de la seguridad y de la salud son una bandera y son una condición sin la cual la actividad no podría desempeñarse, ¿no? Les invito nuevamente a checar el informe de sustentabilidad de Camimex. Hay mucha información ahí. Sobre todo, recojo esta gráfica de la tasa de incidencia de accidentes en el sector, donde podemos ver que las empresas afiliadas a la Cámara Minera Mexicana están por debajo de la media nacional de la tasa de accidentes en el orden de 1.24 por cada 100 trabajadores. Entonces, bueno, esto es consecuencia también de una cultura corporativa que ha estado sustentada en la salud y en la seguridad y el sector trabaja por la meta de 0 accidentes. Obviamente, pues aún no la alcanzamos, pero estas premisas de atención a las condiciones del trabajo implican obviamente la constante capacitación de las y los colaboradores, el apego a los procedimientos y la normatividad vigente, no solamente en nuestro país, el hecho de que muchas de las empresas que operan la minería en Sonora tienen capital extranjero también nos hacen atender normativas internacionales que pueden estar por encima de lo que en el país rige y esto sin duda enriquece mucho la actividad y también destacar esta parte de la supervisión activa y la evaluación del desempeño en las políticas de seguridad y de salud en el trabajo que las empresas mineras y la cadena de valor siguen, así como la importante inversión en tecnología e innovación para la seguridad integral. Con datos de la Camimex hemos visto que afortunadamente en los últimos años se ha venido reduciendo año con año la tasa de incidentes de accidentes y bueno, pues esto es algo que celebramos en el sector. Particularmente
para ir un poco ya como a lo que hacemos desde el clúster minero, ponerles un poco en contexto y señalarles que, bueno, en Clúster somos una asociación civil que buscamos vincular a los actores relacionados con el sector minero para justamente en conjunto poder avanzar en esfuerzos y facilitar el desarrollo de nuestra industria y por ende de nuestra sociedad. Hay un objetivo social muy marcado en nuestro clúster desde su fundación y buscamos justamente que ese beneficio económico que genera la actividad económica también se pueda digamos, traducir en beneficios sociales, en beneficios de vinculación académica, en prosperidad para todos y por supuesto que en calidad de vida. Y esto obviamente implica hablar siempre de salud y seguridad en el trabajo de manera integral. Actualmente nuestro clúster agremia a 187 socios, de los cuales 21 son unidades mineras o empresas tractoras, como les llamamos, 147 empresas proveedoras de bienes y servicios relacionados con la actividad, 11 universidades asentadas aquí en el estado de Sonora y otras asociaciones gremiales o industriales que también tienen interés en el estado, en el estado de la minería, así como el gobierno local. ¿Qué hacemos desde el clúster? Desde el clúster tenemos una comisión de trabajo permanente de seguridad y salud que está integrada por miembros voluntarios de las empresas que representan al clúster. Hay un presidente que en este periodo actual está a cargo de la presidencia del ingeniero Omar Blasco, de Alamos Gold, tenemos un vicepresidente que en este periodo está a cargo del ingeniero Román de Agnico Eagle y también otros miembros de otras empresas, no solamente mineras, sino también proveedoras, académicos o asociaciones que quieran participar. Y desde este grupo de trabajo, digamos, interdisciplinario, promovemos diversas acciones que tienen que ver con esta cultura de prevención en el lugar de trabajo y también con posicionar aquellos temas que son de mayor reto para nuestro sector y ver la manera de abordarlos de manera conjunta. Desde esta comisión se han generado algunos programas y proyectos muy interesantes como el curso único de capacitación a proveedores que busca homologar estándares de seguridad y salud en el ingreso a las unidades mineras de Sonora y que se ofrece de manera gratuita a todos los miembros del clúster minero de Sonora. El clúster es un promotor acreditado de responsabilidad social empresarial por CEMEFI, que es la entidad que en México regula, digamos, esta práctica empresarial, y en ese sentido todo lo que hacemos debe estar permeado por una política de seguridad y de salud que busque la calidad de vida de nuestros agremiados. Promovemos la capacitación permanente y muy emblemático de esta comisión, organizamos el Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería, que ha sido un evento de alguna manera innovadora en México, sobre todo en el sector de la minería, porque es un foro que permite hablar de diversos temas que por supuesto incluyen lo psicosocial y que son de relevancia para nosotros y para el sector y que permite también abrir ese diálogo con otros sectores para aprender. Es un foro que este año va a tener su cuarta emisión y que justamente con todo lo que hemos visto a raíz de la pandemia, lo vamos a celebrar el primero, los días 1, 2 y 3 de junio de este año para hablar en torno a la conciliación trabajo-familia desde el sector. La pandemia de alguna manera puso el ojo en todos estos temas de teletrabajo y ha retado especialmente a quienes hemos estado realizando home office en condiciones obligadas de alguna manera por la pandemia. Y bien, este tema también nos permite aproximarnos a muchos de los retos que ya el doctor Llaneza comentaba en su intervención sobre cómo las familias son un soporte y también son pues un receptor de las tensiones que se generan en el trabajo y cómo pudiéramos desde el ámbito empresarial estar atendiendo también estas necesidades para generar mejores condiciones de trabajo. Desde la comisión
En sus 5 años de fundada, hemos también estado permanentemente promoviendo la realización de foros interdisciplinarios. No queremos hablarnos solo entre mineros, queremos también aprender de lo que en otros sectores y en otros ámbitos se está generando para aprender, para cortar esa curva de aprendizaje. Entonces, establecemos foros con temáticas específicas donde nuestros mismos socios posicionan los temas y donde nosotros mismos podemos abordarlos. De alguna manera ha sido un poco para algunos todavía en este momento, en pleno siglo XXI, novedoso que desde el clúster estemos hablando de temas blandos como la salud mental, como la violencia de género, como la necesidad de la inclusión, como los roles, los estereotipos, como la violencia, el duelo, que para quienes están en el sector y les ha tocado enfrentar algún accidente fatal, sabemos que no es solamente que no afecta solamente a la víctima y a su familia, sino que afecta a todo un entorno laboral. Entonces, hemos venido a lo largo de estos 5 años realizando muchos foros, cursos, webinars y espacios para hablar de estos temas porque creemos que este es un primer paso para afrontarlos, ¿no? El identificarlos, el visibilizarlos, reconocerlos y empezar a hablarlos. Por supuesto, participamos también en algunos otros comités externos, como el Comité Técnico de Manejo de Materiales Peligrosos. Tenemos internamente también la conformación de comités especiales. Recientemente y a raíz de lo que ya comentaba el doctor Llaneza también con la entrada en vigor de la norma 035, en Clúster tenemos ya instalado nuestro comité de factores psicosociales, estamos trabajando en nuestros protocolos y por supuesto la idea es que este trabajo que hacemos interno esté al servicio también de nuestros socios. Estamos, por ejemplo, ahorita a punto de presentar en unas semanas más el protocolo de atención a violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, que particularmente en el caso de no solamente de la minería, sino de todas las actividades económicas que tradicionalmente han sido masculinizadas, implica un verdadero riesgo en ciertas condiciones, pero un reto mayúsculo, la inclusión de más mujeres en los ambientes laborales. Entonces, estamos fuertemente trabajando con esto y las empresas asociadas están justamente siguiendo esta lógica desde sus liderazgos internos y también hacemos un esfuerzo común por estar comunicando lo que se hace desde cada empresa, desde cada asociado. Orgullosamente podemos decir que en Sonora y en México la primera empresa que diagnosticó sus condiciones internas en factores psicosociales a raíz de la entrada en vigor de la norma fue una empresa sentada en Sonora, fue una empresa minera y fue una empresa que estuvo acompañada también por empresas socias del clúster, especialistas en el manejo de estos temas como Brain Lemon y como Valdez Smith Consultores y que esto nos permite también como clúster contar con una, digamos, con un acervo interno de profesionistas que pueden atender estas necesidades para el resto de la cadena de valor de la minería. Y por supuesto, hacemos mucho énfasis en esta necesidad de comunicar y de compartir las buenas prácticas que se identifican entre socios y mantener ese diálogo constante. Tenemos también algunas herramientas internas de difusión, como la revista Minería para Todos, una revista digital del Clúster Minero de Sonora que pueden encontrar en nuestro sitio web, donde estamos constantemente también compartiendo todo lo que nuestros asociados están haciendo en relación a las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, entendiendo esta cuestión de manera integral, ¿no? Y bueno, con la pandemia, muchos temas fueron también saliendo a la luz. El clúster trabajó de la mano y unido con las empresas mineras y proveedoras del clúster, no solamente para llevar ayuda
física o material que fue muy requerida en toda esta cuestión de adaptarnos a vivir con el bicho, del equipo necesario, de la sanitización de los espacios públicos y demás, porque también entendemos que esto de alguna manera pega a los factores de tranquilidad o a la condición de tranquilidad que los colaboradores pueden tener de saber que sus familias también están protegidas, y el apoyo que se da a las comunidades es muy importante para mantener este entorno sano en la actividad minera, ¿no? Incluso más allá del tema material, pues también algunas empresas estuvieron habilitando líneas de apoyo telefónicas, grupos de WhatsApp, actividades en redes sociales que nos permitieran tener una contención también emocional de lo que la pandemia significó para nosotros de pronto, incluso en un momento en el que las actividades mineras de producción tuvieron que terminar. Los grupos de vinculación comunitaria, los equipos de colaboración de las empresas mineras no pararon de trabajar porque y los servicios médicos, por supuesto, de las empresas mineras, porque para muchas comunidades, sobre todo aquellas más alejadas de los centros urbanos, pues era la única forma de contener y de atender. Entonces, bueno, yo podría seguir hablando de muchos de los temas y de las actividades que hacemos en el clúster en perfecta comunicación con nuestros asociados, empresas mineras y proveedoras. Sin embargo, lo voy a dejar aquí porque creo que ya me excedí del tiempo, y reiterarles nuevamente la invitación a que nos acompañen en el Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería. Yo creo que sería muy rico que podamos extender la comunicación hasta entonces y seguir hablando de estos temas que son importantes, sobre todo en el tema de conciliación, que para el caso de la actividad minera, por su característica masculinizada, resulta particularmente interesante abordar. Muchísimas gracias por su escucha atenta y quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención. La verdad es que es una delicia escucharte, porque nosotros tuvimos ocasión de participar el año pasado en vuestro foro internacional de la mano de uno de vuestros partners, de Bright Lemon, y me consta que desde el clúster minero pues hacéis muchísima divulgación y sensibilización sobre todos los aspectos de seguridad y salud, ¿no? Me he tomado nota que tenéis ahora incluso un comité específico de riesgos psicosociales, ¿no? Y me ha parecido súper interesante. Creo que te va a encantar escuchar a la ponente que tenemos ahora a continuación, a Iliana, porque Iliana además es la primera vicepresidenta de Women in Mining en Ecuador. Así que bueno, identifico que hay aquí muchas opciones de networking, que al final también es lo que vamos procurando, ¿no? en este tipo de foros. Muchísimas gracias, Margarita, por tu participación. Pues a continuación, como os decía, y ya para terminar, tenemos a doña Iliana Rodríguez desde Ecuador. Ella es VP de Recursos Humanos de Lundin Gold. Y bueno, Iliana tiene más de 20 años de experiencia profesional en recursos humanos en varias industrias, tanto en Estados Unidos como América del Sur, Medio Oriente y África. La verdad es que tengo muchísimas ganas, Iliana, de desvirtualizarnos cuando tenga ocasión de poder viajar a Ecuador. Ella hoy dirige el Departamento de Recursos Humanos de Lundin Gold y, bueno, anteriormente ha ocupado varios cargos directivos en Kinross Gold Corporation, en Occidental Oil y en Gas Corporation también. Tiene experiencia en la aplicación de sistemas y estrategias de recursos humanos centradas en el desarrollo empresarial, en la gestión de organizaciones con perfiles culturales diversos y en la nacionalización de la fuerza de trabajo mediante planes de capacitación y sucesión. Ella estudió Administración de Recursos Humanos y tiene también una maestría en negocios con la especialización de Recursos Humanos en la Universidad San Francisco de Quito. Así que nada, Iliana, muchísimas gracias por tu participación. Adelante. Hola, buenos días para los que estamos aquí en Sudamérica. Buenas tardes para ustedes, Anabel, Javier. La verdad es que me la ponen difícil. Me encantaron las presentaciones de quienes me antecedieron,
pero creo que es una excelente oportunidad de recoger un poco todo lo que hemos hablado hasta el momento, todo lo que se ha hablado, y contarles cómo nosotros, en un ejemplo práctico, aterrizamos todas esas cosas que hemos estado conversando hasta ahora. Igual yo podría hablar horas, así que si es que me estoy pasando mucho del tiempo, por favor, me hacen una seña y trato de ir más rapidito. Y por favor, cuando vean mi presentación, les agradecería que me comenten. Estoy tratando de ponerla en full screen, creo que ya la tenemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el día de hoy yo también he querido compartirles qué hemos hecho nosotros como Lundin Gold ante la pandemia COVID-19. Nosotros sí tenemos algún tipo de regulación en temas de riesgos psicosociales, tanto por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables como por parte del Ministerio de Trabajo, pero por supuesto ninguna de estas regulaciones estaba preparada para enfrentar una pandemia. Entonces aquí lo importante fue hacer una gestión de riesgos psicosociales ante la nueva situación que estábamos viviendo. Si me permiten, quisiera iniciar ubicándoles un poquito en Fruta del Norte, donde estamos para que tengan una idea de nuestro proyecto. Entonces, Fruta del Norte es nuestro proyecto que está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador. Y Lundin Gold inicia actividades en el año 2015. Somos, importante, la primera mina subterránea a gran escala de producción de oro en el Ecuador. Ser la primera mina subterránea a gran escala en Ecuador supone muchísimos retos, ya que por supuesto estamos abriendo camino de cierta forma para la industria en el país y nos hemos enfrentado a muchas necesidades, tanto desde el punto de vista legislativo, a mucha necesidad de creación de caminos. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando desde nuestra llegada al Ecuador. Nuestra inauguración oficial de la etapa de operaciones fue en noviembre del año 2019. Saquen la cuenta, en noviembre iniciamos operaciones muy felices luego de haber terminado nuestros 3 años de construcción, y en marzo estábamos con una pandemia totalmente inesperada que pues trastocó bastante la planificación que nosotros teníamos en un año que para nosotros era muy importante al ser un año de transición, ¿verdad? De pasar de la construcción a operaciones. Entonces, como les comenté, nuestra mina es subterránea. Nuestras reservas aproximadas son de 5.4 millones de onzas de oro y nuestra producción anual promedio de 340,000. La vida útil de la mina en este momento está en 14 años aproximadamente. Y muy importante, trabajamos con 3 principios fundamentales. Trabajo con seguridad, cuidado del ambiente y respeto. Y de estos voy a hablar mucho durante mi presentación. Como lo habían dicho anteriormente, cada mina tuvo que enfrentar la pandemia y nosotros tuvimos que hacer una suspensión total de operaciones, a excepción de un pequeño equipo que se quedó en cuidado en mantenimiento en nuestro campamento, y esa suspensión total fue entre marzo y julio del año 2020. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mina remota y teníamos que hacer una planificación adecuada para llevar y traer a nuestra gente. Hace ratito hablábamos de las jornadas de trabajo, ¿no es cierto? En minería eso es lo que sucede. La gente va al campamento, pernocta en campamento, está lejos de la familia, etcétera, por un periodo de tiempo, luego sale, va a su casa a descansar y regresa. Hasta ese momento nosotros manejábamos jornadas para nuestro personal nacional de 14-14, es decir, 14 días en casa, 14 días trabajando en campamento, y para nuestro personal extranjero jornadas de 28-14. Todo eso fue objeto de un análisis muy profundo durante estos 3 meses de suspensión, porque nuestra intención fue fijar esos protocolos que nos permitan mantener a nuestro personal seguro y a nuestra operación funcionando sin interrupciones. Ya les voy a contar un poco más de esto, pero al momento Fruta del Norte está operando a capacidad total. Tenemos más o menos 1,000 personas en campamento cada día.
y los protocolos que hemos implementado son muy estrictos para asegurar la salud y seguridad de nuestros empleados y también de las comunidades que nos acogen, por supuesto. Nuestra gente, tenemos 1.521 mujeres y hombres trabajando de manera directa para Fruta del Norte. Esto no considera contratistas. 48% de nuestro personal son pertenecientes a la provincia de Zamora Chinchipe, donde les contaba que operamos. 41% al resto de Ecuador y 11% a otras nacionalidades. Esto es importante porque la pandemia nos puso retos gigantes con este personal extranjero sobre todo. Ustedes recordarán, y está volviendo lamentablemente, que teníamos cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, cierres de limitación en vuelos, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros, al ser la primera mina operando en el Ecuador, de cierta forma dependemos mucho de esa expertise extranjera. Nosotros tenemos mucho personal mexicano, canadiense, chileno, peruano, español, de muchísimas nacionalidades, muchas culturas diversas convergen en nuestro campamento de Fruta del Norte. Y fue un tiempo difícil, ¿no? Acomodar la llegada de este personal extranjero al Ecuador y la salida también para que puedan regresar a su casa. Muy orgullosa, como lo dijiste, soy vicepresidente de Women in Mining y es algo que impulsamos mucho, la inclusión de la mujer en nuestro sector y puedo decir que el 15% de nuestra fuerza laboral en este momento son mujeres y las tenemos en todos los niveles organizacionales, es decir, tenemos mujeres líderes, mujeres gerentes, mujeres operadoras, mujeres que están en áreas administrativas, entonces eso realmente es algo que estamos impulsando muy fuertemente. Entonces, para hablar un poquito de nuestros principios fundamentales. Seguridad, como les mencioné, es uno de ellos y el cuidado de nuestra gente, las contratistas y las comunidades está para nosotros por sobre todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ante el COVID-19, en esos meses de suspensión, creamos el programa de pandemia, reinicio y operaciones que le llamamos PRO 2020. El PRO 2020 incluye protocolos de salud, distanciamiento, medidas de bioseguridad, acompañamiento médico. ¿Para qué? Para tratar de gestionar todos los riesgos asociados a la pandemia. Cumplen con directrices de la OMS, del Ministerio de Salud, del gobierno y de las autoridades pertinentes en el Ecuador. Y este plan PRO 2020 no se va a ningún lado. Lo tenemos aquí para quedarse mientras tengamos la pandemia. Y lo vamos realmente adaptando conforme van cambiando las cosas. Pero ha sido una herramienta muy, muy importante para nuestra operación. Entonces, un poco para contarles, y este es un ejemplo práctico del cual tal vez alguna empresa pueda decirme, no sé, que tienen algo mejor, algo comparable o aprender algo también, y eso yo creo que es parte de los objetivos de estos encuentros que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos con un protocolo que exige una cuarentena previo al ingreso a campamento. Entonces, esta cuarentena significa que nuestro personal está en una habitación de un hotel con todas las comodidades que nosotros proveemos como empresa, pero ellos no pueden tener ningún contacto. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que al 7º día de cuarentena, cada una de nuestras personas pasa por un test PCR. Como tenemos 1.000 personas en campamento, la idea de este plan es asegurar que nuestra gente está en el mismo nivel, digamos así, de cuidado y de salud cuando se encuentran. De forma que todos entran habiendo pasado por 7 días de aislamiento o cuarentena hotelera más PCR negativo. Esto a nosotros nos ha dado una tranquilidad muy grande. Ustedes no se imaginan lo que era al principio de la pandemia, cuando al 7º día hacíamos PCRs y en ocasiones el 30% de la gente que teníamos en cuarentena salía positivo. Entonces, nosotros seguíamos reafirmando que estos procedimientos eran muy, muy importantes, porque caso contrario, imagínense con esos casos en campamento, o sea, eso hubiese sido terrible.
Por supuesto, nosotros también empezamos una campaña muy fuerte de capacitación y educación de nuestra gente. Cuídate, cuida a tu familia, sigue las reglas que nos ponen los gobiernos, escuchen las noticias, aprendan de las mejores prácticas, etcétera. Y eso nos ha ayudado a reducir ese 30% de los que les conté en muchísimo. Pero eso no quiere decir que no hemos tenido casos detectados en cuarentena. Lo importante es comentarles que con nuestros protocolos, durante todo este tiempo, hemos tenido solamente un caso en campamento. Y este caso apareció luego de los 7 días de cuarentena, el PCR, y 7 días más. O sea, fue una persona que desarrolló síntomas mucho después. Y este caso realmente nos generó 70 contactos estrechos. 70 contactos estrechos que nosotros pudimos poner en cuarentena, en campamento, en un área específica designada para el efecto, con un seguimiento diario de nuestros médicos. Entonces, imagínense, vamos un año trabajando en una operación remota con protocolos sumamente estrictos, donde prácticamente podemos decir que no hemos tenido incidentes de este tipo dentro de nuestro campamento. Permanentemente en campamento utilizamos equipo de protección personal, es decir, a pesar de todo lo que les estoy contando, y ustedes pueden ver en las fotos, nuestro personal utiliza mascarilla durante toda su jornada de trabajo. Desinfectamos vehículos, practicamos distanciamiento físico, etcétera, y vamos adaptando estos protocolos conforme vamos aprendiendo. Yo creo que a todos nos ha tocado una curva de aprendizaje en este tiempo. Y nosotros tenemos algo muy importante aquí en el Ecuador y como mina remota, por supuesto, tenemos un departamento médico que cuenta con un dispensario totalmente equipado, pero también contamos con un equipo de trabajo social bastante amplio. El equipo de trabajo social lo que hace es acompañamiento a nuestros empleados. Hablábamos de los riesgos psicosociales, del alejamiento de la familia, de estar distantes de nuestra casa, de que sí, dentro del campamento somos una comunidad, pero nos hace falta el cariño, el amor y la cercanía a nuestros hijos. Y más aún en estas épocas, cuando al estar en campamento, por supuesto, pensamos en qué estarán haciendo afuera, se estarán cuidando como habíamos quedado que se iban a cuidar, etcétera, cuáles son las necesidades, cómo están nuestros padres, etcétera. Entonces, realmente estos protocolos nos han servido mucho a nosotros para mantenernos muy en contacto con nuestro personal, y ya voy a entrar a los otros temas que quiero comentarles. Esta es una campaña que ha venido estando presente todo el tiempo que hemos estado en pandemia, y es la campaña Trabaja Seguro, Vive Seguro. La idea es educar a nuestra gente. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo, estando en campamento, debemos comportarnos? No bajes la guardia. Cuando salgas a tu casa, continúa con estos protocolos de seguridad. Cuídate, porque cuidándote tú estás cuidando al resto. Estás siendo un buen ciudadano, estás cuidando a tu familia y estás cuidando a la comunidad. Y esto, por supuesto, refuerza nuestra cultura de seguridad en Lundin Gold. Como les comento, nosotros tenemos esta campaña permanentemente. Todos los días arrancamos nuestro día de trabajo con un círculo que les llamamos el círculo de seguridad. Y todos los días hablamos de un tema de estos. ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué aprendimos hoy? Además, tenemos programas de liderazgo visible, donde cada persona que vea algo que no es apropiado o que puede ser mejorado, llena una tarjeta para que nosotros podamos mejorar permanentemente nuestros procesos. Este año iniciamos con una campaña además de respeto. Como les contaba, otro de nuestros principios fundamentales es el respeto, y tenemos un código de respeto. Y nuestras políticas promueven espacios de trabajo diversos e inclusivos. Apoyamos a nuestra gente con la prevención de riesgos psicosociales, y miren, justamente lo que hablábamos hace un ratito. Iniciamos el año posicionados en el respeto y la convivencia, libre de acoso, discriminación y todo tipo de violencia. Y esto fue también dedicado a la mujer.
tenía un énfasis especial en el tema de la mujer. Justamente a través del Ministerio de Trabajo, el año pasado se emitió normativa nueva respecto a estos temas y la protección de la mujer en los espacios de trabajo. Margarita nos comentaba que tienen reglamento o esta nueva información que van a sacar, pues podríamos colaborar. Tenemos alguna experiencia en eso y la implementación también. Ahí le ven ustedes a una de nuestras empleadas que está en teletrabajo, muy orgullosa con su bolsito, luego de haber terminado o de haberse capacitado en nuestra política de acoso y en nuestros protocolos de prevención. Esto es para todos los empleados deben obligatoriamente pasar por esto. Y muy orgullosamente también les puedo comentar que acabamos de ser aprobados como los primeros signatarios de los principios de empoderamiento para la mujer que promueve Pacto Global y ONU Mujeres, más conocidos como WEPS, en inglés, Women Empowerment Principles. Somos la primera empresa minera en el Ecuador de ser signatarias de estos principios y por lo tanto estamos completamente comprometidos en promover la inclusión de género en un negocio que sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Por años ha sido un negocio masculinizado, pero realmente estamos haciendo grandes esfuerzos por la integración y la diversidad. Entonces ahora quiero hablarles un poquito de otro de nuestros programas, y este ha sido un programa con un éxito muy grande que realmente yo creo que sí constituye una de las mejores prácticas que hemos podido nosotros implementar, y es nuestro programa de salud mental y bienestar. No hay duda que la pandemia ha provocado grandes cambios, y estos cambios afectan las emociones, y las emociones son diferentes para cada persona. Si una persona tiene un círculo familiar cercano, si una persona ha pasado solo, si una persona ha tenido COVID o ha fallecido alguien en su familia o ha pasado un susto, no se puede generalizar el tema de salud mental. Salud mental tiene que ser muy individual y muy dirigida a cada persona de acuerdo a sus necesidades. Y así nació en nuestra compañía Cuidémonos para estar bien, o Let's take care to be well. Nosotros tenemos mucha gente de habla inglesa en nuestra mina, entonces siempre hacemos todo en ambos idiomas. Y este es un programa diseñado especialmente para el Lundin Gold, con las particularidades que nosotros tenemos como negocio, es decir, mina remota, jornadas extendidas, gente que se tiene que separar de su familia, cuarentenas, y todos esos protocolos que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, lo que nosotros decidimos fue crear un programa de apoyo proactivo y confidencial, es decir, no confiarnos en que el empleado va a salir a buscar apoyo, ya sea en nuestro equipo de trabajo social o a través de nuestros seguros médicos privados, sino llegar proactivamente a ellos y confidencialmente para poder brindarles las herramientas para los retos que enfrentan. Este programa inició en septiembre del 2020, una vez que reiniciamos operaciones después de la suspensión que les conté, y está disponible para todos nuestros empleados, tanto Fruta del Norte como para quienes trabajan desde casa. Y muy importante, está manejado por un consultor externo especializado, es decir, el tema de salud mental requiere de este componente de confidencialidad. ¿Por qué? Porque el empleado a veces tiene temor de decir, no me siento bien, estoy fatigado, realmente no estoy enfocado, puedo estar poniendo en peligro a la compañía porque por mi falta de enfoque en este momento no estoy necesariamente siguiendo todos los procesos de seguridad. Entonces es muy importante que sea confidencial para que el empleado diga lo que sienta y pueda hacer frente a sus necesidades en este momento. Entonces, Cuidémonos para estar bien es justamente un programa de resiliencia en tiempos de crisis. Hablamos hace un ratito de resiliencia, y eso es, si bien es cierto, es la palabra de moda, para mí es una palabra totalmente verdadera. Si no lo ha matado es porque seguimos aquí adelante y pues seguiremos adelante, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros fue un programa que estuvo, que viene apoyado desde la gerencia más alta, es decir, esto es un programa corporativo en el cual todos estamos comprometidos y los empleados deben sentir la libertad de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Entonces, es un programa de bienestar que brinda apoyo personalizado y adecuado a las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores.
y proveer herramientas para manejar y gestionar de mejor manera los riesgos de la situación en la que vivimos. Me refiero a los riesgos psicológicos, ¿no? de salud mental. Está destinado para potenciar las relaciones de familia, en el trabajo y con la sociedad. Para nosotros fue una sorpresa incluso que el 92% de nuestros empleados participaron voluntariamente en la primera actividad que tuvimos dentro de este programa, que fue una encuesta de evaluación. 92% de nuestros empleados. Eso quiere decir que esto generó muchísima atención y había muchísima necesidad. ¿Qué identificamos? Identificamos que el 4% de nuestro personal requería una intervención especializada, personalizada e inmediata. Es decir, un tratamiento psicológico personal. Necesitaban hablar con alguien que tenga la especialidad necesaria para tratar su tema particular. El 30% tenía una necesidad específica que podía abordarse a través de una intervención grupal y el resto se beneficiaría de una capacitación diseñada para promover la resiliencia. Es así como arrancamos con este programa y ahí ustedes ven uno de los flyers en la fotito de uno de los eventos que nosotros hicimos como parte de este programa y en este podían participar todos nuestros empleados, lo hacíamos en varios horarios, en varios idiomas para que la gente pudiera unirse y aquellos que no pudieran unirse por horas de trabajo también está grabado en una plataforma para que puedan acceder en el momento en que quieran. Por ejemplo, en este caso fue Revitalízate, pero tuvimos varios. Y hasta la fecha hemos completado 130 horas de atención individual para nuestros empleados con necesidad de apoyo inmediato y personalizado. Y no necesariamente solamente ese 4%. De hecho, durante el proceso han habido empleados que han levantado la mano y han dicho, tal vez en ese momento no tuve la necesidad, pero hoy sí la tengo. Y a esos empleados también hemos llegado con el apoyo personalizado. 5 grupos de apoyo para personal con necesidades comunes, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, tan común en estos tiempos, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos fue grupos de apoyo, círculos de apoyo de gente con la misma necesidad, que realmente hemos tenido unos comentarios excelentes porque es de cierta forma compartir el dolor, o sea, de cierta forma decir, así me siento, así me sentí, estas son las necesidades que tengo. Hemos hecho 6 cursos en línea con temas que apoyan la salud mental, emocional, corporal, energética y espiritual de nuestros empleados. Un curso dedicado especialmente a nuestro personal femenino y un curso en línea donde lo abrimos a todas las familias de nuestro personal. Entonces, todas estas herramientas nos han permitido estar cercanas. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial es muy importante crear esas condiciones, facilitar los espacios de integración, crecimiento, eliminar prácticas discriminatorias, saber que la gente hoy puede estar bien y mañana no, porque puede haber tenido una situación en su familia que ha cambiado totalmente su estabilidad. Entonces, estos cambios tienen que ser monitoreados y precautelar el bienestar de nuestro personal y sus familias ha sido para nosotros fundamental. El año 2021, nuestra idea, capaz que quiero llegar al 2029 para que se acabe la pandemia, pero 2021 nuestra idea es seguir cercanos como lo hemos estado hasta ahora con nuestros empleados, poder fortalecer los programas que tenemos, ajustarlos, por supuesto, a las nuevas necesidades que van surgiendo. Pero cuidémonos para estar bien, que para nosotros constituye una de las mejores prácticas que hemos podido establecer. Sí, seguirá siendo una parte importante de nuestro día a día para gestionar los riesgos y, por supuesto, para alentar a nuestros empleados a llegar a nosotros proactivamente cuando tengan una necesidad. Entonces, con eso yo creo que cierro el día de hoy y espero que les haya gustado los programas que nosotros hemos podido implementar hasta ahora y, por supuesto, seguimos en búsqueda de cómo gestionar esos riesgos psicosociales que hoy día es tan importante hacerlo frente a la situación que vivimos. Muchísimas gracias, Iliana. Te agradezco muchísimo, no he querido interrumpirte porque me ha parecido, ¿no?, que este programa de acompañamiento es súper completo
y quería que lo contase sin prisa. Sin duda desde AFOR, bueno, conocemos, ¿no?, que el futuro de los riesgos psicosociales y de su gestión va a pasar por atender la salud mental de los colaboradores y que efectivamente, como mencionabas antes, esto requerirá de un itinerario individual y personalizado, ¿no? Me voy a quedar, porque estamos ya bueno, justo en tiempo y no se han producido tampoco muchas preguntas a través del chat, así que dándoles un poquito de tiempo a los asistentes por si es que quieren formularles alguna. Me quedo con esas conclusiones de Ileana, ¿no?, y esa reflexión que ella hacía acerca de cuáles van a ser los retos para este 2021, ¿no? Y también lo hilo con lo que comentaba Gonzalo de esta interrelación de riesgo. Me gustaría preguntaros si pensáis que tras la crisis del coronavirus estamos todos más sensibilizados con la importancia de cuidar la salud mental, también desde las organizaciones, y en caso de que sí, que entiendo que la respuesta es afirmativa, ¿qué desafíos, ¿no?, qué retos os planteáis para este año en materia de riesgos psicosociales? Si quieres empezar, Margarita, quizás tú. Creo que Gonzalo habilitó primero su micrófono. Pues venga, Gonzalo, te damos paso. Bien, sí, como desafío yo tomé, después de escuchar las diferentes ponencias, creo que coincidimos en un montón de acciones y de gestiones que se vienen desarrollando cada una de sus instituciones y que debemos seguir desarrollando. Tomo 3 cuestiones que anoté y que van más allá, exceden el país donde cada uno está desarrollando, y ya es un poco más la internacionalización de los riesgos psicosociales en el trabajo y la gestión. Hablamos mucho sobre el aislamiento familiar que sufren los trabajadores de la industria, que creo que no es lo que hoy se está percibiendo. O sea, estamos poniendo mucho el foco en la parte administrativa que está haciendo trabajo remoto, pero no estamos enfocándonos en el trabajador que históricamente por la industria ha tenido que estar y está en el campo aislado de su familia y demás. Yo creo que ahí está el punto y debemos trabajar en eso. Otro de los puntos es la carga global, el aumento de la carga global del trabajo de los trabajadores mineros, que está aumentando la fatiga y que va a ir camino a aumentar los niveles de accidentabilidad, de siniestralidad, y eso creo que tenemos que hacer mea culpa y tenemos que hacernos cargo de qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que vayamos camino al aumento de la fatiga y exponer a tantos trabajadores a mayores riesgos. Eso también es uno de los criterios que tenemos que considerar. Como desafío, lo que planteaba en mi ponencia, la integración de diferentes saberes transversales y la integración de diferentes instituciones para analizar y para gestionar, como decía Javier, tomar medidas, que es lo que venimos haciendo, creo que todos. El año pasado comenzamos y empezamos a visibilizar y a concientizar en riesgos psicosociales y empezamos a tomar medidas y dejamos para el último empezar a medir. Pero creo que el objetivo es de gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. Creo que ahí también coincidimos. Yo me voy con el desafío, celebrando estos espacios de debate y de ponencias, y con el desafío de seguir trabajando no solamente con instituciones y con diferentes saberes en Argentina, sino con todo Iberoamérica. Así que mil gracias y dejo el desafío planteado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora sí, Margarita, te toca. Gracias, Anabel. Bueno, coincido, la verdad, con Gonzalo. Creo que el tema de la carga global de trabajo y de todas estas actividades traslapadas que de alguna manera la modernidad nos impone hacer, y particularmente desde una perspectiva de género, cómo esta carga global está develando otra de las crisis que tiene mucho tiempo ahí soterrada, y en países como México todavía no le hemos entrado a ese reto, que es el reto del cuidado, ¿no? Y que de alguna manera la pandemia ayudó a mover
un poco ese velo cuando hemos visto que sí, justamente al llevarnos el trabajo que normalmente se hacía en la oficina a casa, nos dimos cuenta de cómo las cargas domésticas están también injustamente distribuidas. Yo creo que ese es un reto mayúsculo que tenemos y que pasa por muchas cuestiones culturales, organizacionales, etcétera, pero que también puede ser de alguna manera abordado desde los espacios laborales, ¿no? Y obviamente desde el educativo. Y lo asocio también esta crisis del cuidado, esta carga global de trabajo con la carga mental, ¿no? Y esta demanda constante de estar al pendiente, de ser productivos, de ser capaces, de estar bien en todo y ser buenos trabajadores y buenos padres y buenos hijos y buenos todo. Entonces creo que este es un tema de verdad muy interesante porque definitivamente no es, o sea, ese hombre económico, ¿no? Que se planteaba desde los estudios tradicionales, pues es imposible que se quite el chip de la casa y que ponga luego el chip de trabajo. Entonces, yo creo que hay que ahondar mucho en eso y de alguna manera también desde los espacios de trabajo creo que hay que mm, analizar mucho más también el tema de la infraestructura y de la infraestructura para la equidad y para la igualdad, ¿no? En sectores como el minero, en sectores tradicionalmente masculinizados, incluso el tener condiciones de trabajo adecuadas para las mujeres que colaboran es importante. Los baños adecuados, el equipo de protección personal, el tener espacios de lactancia, espacios de cuidado, de conciliación familiar, creo que es también muy interesante que lo señalemos porque aunque se habla mucho de esto en los últimos años, la verdad es que cuando ves las estadísticas, las mujeres siguen parando sus carreras productivas ante la etapa reproductiva y eso genera no solamente pues que esa carrera particular se trunque, sino que como sociedad nos perdemos de un talento valiosísimo que pudiéramos estar aprovechando para beneficio de nuestras propias empresas y asociaciones. Entonces, bueno, resumiendo, carga de trabajo, carga mental, crisis de cuidado y el tema de la inclusión plena. Muchísimas gracias, Margarita. Mirad, están comentándonos en el chat, ¿no? Ana Tanori nos comenta que, bueno, que las empresas han atendido no solo a las comunidades, sino también a los colaboradores, ¿no? Para su bienestar. O sea que he de felicitaros, ¿no? Porque efectivamente estáis haciendo muchísimas acciones conducentes a mejorar el bienestar, ¿no? De los colaboradores. Hay aquí una pregunta, Javier, que me gustaría hacerte, dado que eres psicólogo. Nos pregunta Oswaldo qué puede producir si por motivos de la pandemia algunas empresas han establecido tiempos muy prolongados de trabajo, ¿no? Están hablando de 42 días y qué posible afectación pudiese ocasionar esto en los trabajadores, ¿no? Bueno, ya he estado viendo la pregunta y ya la he respondido. Si no hay más detalles, diría que es una bomba. Quiero decir que el tema de la duración de las jornadas de trabajo nos lleva a una cuestión ya, digamos, histórica, casi vintage, que era la turnicidad y la organización de los turnos de trabajo, ¿no? Y ahí sí que hay que ser muy estricto, porque muchas veces los trabajadores prefieren prolongar la jornada de trabajo para ganar tiempos de pausa, tiempos de descanso, ¿no? Es un proceso de negociación donde hay que estar muy documentado, conocer las investigaciones y, dicho de otro modo, con fatiga hay una mayor probabilidad de riesgos, consecuencias para uno y para los demás, no se puede trabajar. De ahí que yo hiciera una referencia. Además, en mi empresa, una de las cuestiones claves dentro de las reglas de oro de seguridad es: vendré a trabajar en perfecto estado físico y mental. Es decir, una persona que ha trabajado 14 horas no puede volver a trabajar 8 horas después. No sé si me explico. Entonces, por lo tanto, eso es una cuestión que a veces tengo que decir, los propios delegados de prevención, los miembros del comité no lo entienden, pero es una cuestión también de prevención. Y, por supuesto, de la seguridad del factor humano, ¿no? Que es algo que está muy vinculado, creo Gonzalo lo ha mencionado, a la salud mental. Porque al fin y al cabo, cuando no se atienda a la salud mental, tenemos un trabajador que es más inseguro y que tiene mayor probabilidad de cometer errores. Y por lo tanto, la seguridad depende de la salud mental, que es una de las cuestiones, Anabel, que a mí me gusta insistir, como sabes, en este asunto, porque en España, además, las consecuencias de la falta de salud mental tienen consecuencias para la circulación
de la sangre al corazón o al cerebro. Y los infartos de miocardio y los ictus cerebrales forman una tercera, o son la tercera parte de los accidentes mortales registrados en nuestro país. Los registrados significa que aquellos que son reconocidos. Hay otros muchos, un infarto en itinere, en otra circunstancia, que no es reconocido. Por lo tanto, muchas veces todo eso está relacionado con esas conductas adictivas, con esos malos hábitos que puede generar la falta de la presencia de la familia. Y yo, si me permite, ya por cerrar mi intervención, Anabel, si me preguntas a mí qué pienso de la salud mental, creo que la pandemia nos lo ha puesto muy fácil. Nunca se ha hablado tanto de la salud mental, nunca se ha hablado tanto de la ansiedad, de las fobias, de los miedos. Hasta en el Parlamento español, el otro día, el diputado Errejón preguntó a miembros del gobierno por la salud mental. Quiero decir, esta oportunidad no podemos perderla. Es una oportunidad, pero no estamos hablando de oportunismo, estamos hablando de una cuestión que lamentablemente no solo desde la salud laboral, sino desde la salud pública ha sido siempre una cuestión menor. Ha sido algo, entre comillas, digamos, frívolo o de burgueses, no sé si me explico. La gente está sufriendo, está deprimida, tiene ansiedad. Algunos toman trágicas decisiones y otros no lo consiguen. Quiero decir, los suicidios están aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprovechar, entre comillas, el virus y la pandemia para dejar asentada la salud mental, ¿no? Gracias, Javier. La verdad es que yo, como sabes, también estoy súper alineada contigo en este aspecto. Antes Margarita hacía alusión también, lo habéis comentado todos, ¿no? Pero ella quizás de forma más expresa a la Agenda 2030, al ODS 3 de salud y bienestar, ¿no? A cómo esto puede ser un gran argumento y palanca para posicionar este tipo de iniciativas dentro de nuestras organizaciones. Y efectivamente, como bien decía Javier, la oportunidad es única, ¿no? El debate en torno al cuidado de la salud mental está presente en todos los gobiernos, en todas las agendas, para todas las empresas. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca esta iniciativa y bueno, y creo que lo sabéis, pero se está monitorizando incluso el número de psicólogos por cada 100.000 habitantes de los que disponen los gobiernos para hacer frente a lo que llaman la verdadera pandemia de nuestro siglo, ¿no? Y esto además está muy relacionado con los costes y los costes son muy importantes para las compañías, los costes de los sistemas nacionales de salud, ¿no? Como bien sabemos, el estrés ocasiona unas bajas de muy larga duración y hoy todavía no es reconocido como una enfermedad profesional, con lo cual recae sobre las contingencias comunes y por lo tanto son costes que pagamos todos, ¿no? Qué pena no contar hoy aquí con ningún compañero chileno, porque bueno, en Chile existe un protocolo específico de vigilancia de la salud psicosocial desde hace ya muchos años, por el cual si es que las empresas tienen una tasa de absentismo que difiere de la media poblacional, pues se produce un recargo en las cotizaciones, ¿no? Y entonces de nuevo estamos hablando de costes y de nuevo desde las áreas de salud laboral y desde recursos humanos somos capaces de posicionar este argumento a nivel interno, ¿no? Y el momento es fantástico, o sea, todas las compañías están haciendo unas inversiones ingentes en pruebas PCR, material de protección, geles hidroalcohólicos, mascarillas, ¿no? Y la inversión en salud mental no tiene, si se organiza un buen programa, como en este caso nos contaban algunas de las compañeras, no tiene específicamente por qué ser una inversión alta, ¿no? Así que desde aquí, pues, animarles a todos a que para estos retos del 2021 incluyan la salud mental dentro de sus planes, ¿no? de prevención. Vamos a ir finalizando, ya nos hemos excedido un poquito en el tiempo. No sé si alguno de ustedes quiere concluir con alguna reflexión, algo que quieran aportar. Liliana. Sí, me gustaría hacer una conclusión. Yo creo que el año 2020 nos ha dejado a nosotros muchas lecciones, muchos aprendizajes. Estas lecciones y estos aprendizajes no son estáticos. Esto es cambiante, esto tenemos que seguir evolucionando y para mí el reto es mantenernos cercanos a nuestros empleados. La situación de cada uno de ellos cambia día a día dependiendo de lo que estén pasando. Alguien que hoy está bien podría ser que mañana no esté bien. Y entonces las empresas están obligadas a dar esos mecanismos, esa apertura para que el empleado pueda llegar. Pero sentarse a esperar que el empleado llegue tampoco es el camino. Para mí, los programas tienen que ser proactivos.
si Mahoma no va de montaña, la montaña viene ahora. Entonces, hacer la pregunta, reevaluar a la fuerza laboral. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cuáles son sus necesidades específicas? Creo que eso es muy importante porque las cosas además siguen cambiando. Seguimos teniendo cierres en países donde hay mucha vacuna. En Ecuador, por ejemplo, no han llegado ni 100.000 dosis. Entonces, también en ese sentido, cuando hablábamos de las jornadas extendidas y todo lo demás, es también parte de la respuesta de la compañía para poder seguir operando y mantener el empleo. Ojo que no hemos hablado mucho de eso, pero eso también es importante. Hay mucha gente a nivel mundial que ha perdido el empleo. Y perder el empleo en una pandemia no es una situación buena, porque aparte se pierde el seguro, la cobertura médica, ese sentido de comunidad empresarial, etcétera. Entonces, esto es un conjunto de cosas. Entonces, yo creo que nosotros al menos hemos tratado de a través de nuestra capacitación, también enseñar al empleado a poner las cosas en una balanza y a decir, bueno, sí, tengo esta necesidad y puedo acceder a este apoyo. ¿Y cuáles son aquellas cosas que yo hoy debo valorar también? Yo pienso que las compañías hacen el balance. No, las compañías no hacen jornadas extendidas por hacer jornadas extendidas. Pero si tú te pones a pensar en que se necesita una cuarentena, se necesita un PCR para asegurarte que tú entras a un lugar saludable, es decir, y donde todos están en las mismas condiciones de salud que tú, para que entres confiado, digamos así. Y dentro de la compañía te proveen esas herramientas para que tú puedas anclarte en un momento no sé, de una situación difícil. Yo creo que es el conjunto de las cosas. No las podemos mirar aisladas porque si las vemos aisladas nos perdemos una parte importante de la película en total. Entonces, creo que las empresas tenemos que seguir haciendo esfuerzos por mejorar nuestros protocolos, por llegar más al empleado. Y el empleado también tiene que hacer el esfuerzo para entender la situación, valorar lo que tiene en este momento. Es un año de sacrificio. Yo no tengo la menor duda de eso. En mi situación particular, he estado aquí en mi casa, pero tengo hijas estudiando, somos varias personas en la casa, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que trabajar, hay un montón de cosas también. Entonces, hablemos también de la gente que está en teletrabajo. Esa gente ha sido muy impactada también por la pandemia. Entonces, lo que yo creo es que nosotros debemos seguir compartiendo experiencias. Las curvas de aprendizaje han sido diferentes en diferentes lugares. El rollout de la vacuna mismo ha sido muy diferente en diferentes países y tal vez habrán países que salgan primero que otros, digamos así, ¿no? Entonces, es muy importante seguirnos comunicando, seguir aprendiendo, seguir compartiendo buenas prácticas y seguir mejorando como empresas, haciendo una revisión introspectiva de lo que estamos haciendo, de qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que podemos mejorar. Y la inversión en salud mental para mí no es una duda en este momento, es un must. Es algo que las compañías deben hacer, porque la situación de cada uno de los empleados, de sus familias y de la comunidad es cambiante el día de hoy. Muchísimas gracias, Ileana. 100% de acuerdo. ¿Alguno más quiere participar? ¿Damos finalizado el foro? ¿Sí? Bueno, pues genial. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Damos las gracias también a todos los asistentes y esperamos que este primer foro sectorial de minería pues sea el primero de muchos, ¿no? Que tengamos ocasiones de realizar para compartir al final pues buenas prácticas aterrizadas a vuestro sector de actividad. Así que nada, desde AFOR muchas gracias a todos por vuestra participación y en los próximos días colgaremos la grabación del evento en la página web para que esté a disposición de todos los que nos han acompañado hoy y de aquellos que finalmente no hayan podido estar. Pues muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Gracias. Diana, Gonzalo, un placer. Anabel, como siempre, gracias a todos. Gracias. Buen día. Un Gracias. gusto compartir. Igualmente. Buen Buen día.